Buenas tardes, bienvenidos a una emisión más de nuestro programa Diálogo Libre que se transmite los días miércoles y viernes a partir de las 15:30 horas. Hoy hablaremos sobre los gastos elevados que se hacen en el Congreso de la República, una investigación que realizó la compañera periodista Jessica Gramajo. Pero antes de presentar a los dos expertos que estarán abordando el tema, les quiero dejar este video donde plasmamos importantes detalles de esta investigación del tema que por supuesto estaremos abordando. De enero a agosto en el Congreso de la República se han derogado 386.4 millones de quetzales en pago de personal, lo que representa un 19% más que lo gastado en ese mismo lapso en 2014. El informe cuatrimestral devela que en sueldos, bono 14, horas extras y aportes al Seguro Social, entre otros rubros, el Congreso pagó 183.2 millones de quetzales en los primeros 4 meses del año y 203.2 millones en el segundo, lo que corresponde al 61% de los recursos asignados para ese rubro. Diputados y analistas coinciden en que el Congreso enfrenta un grave problema respecto del gasto personal, debido a que el pacto colectivo firmado con el sindicato mayoritario ordena un incremento anual del 10% para los trabajadores en relación de dependencia. En el reporte del segundo cuatrimestre, que va de mayo a agosto, se refleja que solo en alimentos para personal y de diputados durante las sesiones plenarias y de jefes de bloques, el legislativo erogó 2.3 millones de quetzales. Otro pago que llama la atención es el de 31.500 quetzales en alimentación para la celebración del Día de la Secretaria, el cual se efectuó en el Club La Aurora, zona 13. En el informe se registra la adquisición de 2 estetoscopios o aparatos para escuchar los sonidos del corazón a 1.980 quetzales. Con nosotros se encuentra Gabriel Guer, representando al Movimiento Justicia Allá, y también al director de Congreso Transparente, Ángel Ramírez. La primera pregunta sería, en base a la investigación que realizó Jessica Gramajo, es ¿cómo ven ustedes los gastos que se están realizando en el Congreso de la República? Se habla que se incrementaron en un 19%, sobre todo en el pago de salarios. ¿Qué nos podés decir, por ejemplo, tomando en cuenta que ustedes también estaban realizando una investigación al respecto? Claro, nosotros pues ya tenemos bastantes meses de estar solicitando la información. Junto con Jessica hicimos una solicitud, nos respondieron al mismo tiempo, ¿no? Hemos visto y preocupantemente nos hemos puesto la visión y la atención mucho en cómo se está gastando el tema del presupuesto, principalmente en el tema del personal. Hemos visto cómo el presupuesto del Congreso va aumentando cada año y definitivamente tiene mucho que ver con el pacto colectivo que les da el 10% aumento a todos los personal presupuestado del Congreso, ¿no? Vemos cómo en el año 2012 379 millones eran de personal, gastos de personal, ¿no? Y ahora en este 2015 estamos en 560 millones. Vemos cómo casi va aumentando al doble, ¿no? El gasto en personal remunerado presupuestado, que realmente es una situación que afecta a las finanzas del Congreso y que afecta mucho debido a que no se traduce también en productividad ese aumento del presupuesto, ¿no? Sí, el aumento es preocupante, sobre todo por la falta de transparencia respecto a por qué este aumento, a dónde se está yendo exactamente ese dinero. Y como ciudadanía, a raíz también de las protestas que ha habido estos meses, hay un interés muy grande por el Congreso y por lo que está sucediendo ahí. Y noticias o notas como la publicada con esa información es bastante preocupante, porque vemos por un lado que están aumentando esos gastos, vemos ciertas facturas de dónde se podrían estar yendo esos gastos, pero no hay acceso a la información para que podamos fiscalizar de una mejor manera. Entonces está esa falta de transparencia que es muy preocupante y que es urgente resolver. De hecho, parte de lo que decía Ángel, ¿verdad? Ellos hicieron la solicitud, a ellos les respondieron, incluyeron mi nombre en la respuesta que a ellos les dieron, pero a mí la Junta Directiva todavía no ha resuelto mi solicitud ni mi solicitud de revisión de lo que se hizo, ¿verdad? O sea, se ha mantenido tanta secretividad en el tema de los empleados que
obviamente genera sospecha. Entonces, legalmente, hasta cierto punto, ¿cómo se podría influir o qué se podría hacer? ¿Qué instituciones debieran de estar haciendo esta fiscalización sobre la contratación de personal y quiénes son este personal que se está contratando? Aquí hay dos elementos importantísimos. Primero, el tema de las personas que hacemos los procesos de solicitud de acceso a la información pública, debemos de mantener el proceso siempre hasta las últimas instancias. No vemos cómo se deben llegar los procesos hasta la Corte de Constitucionalidad para que esta sea la institución que obligue al Congreso, que por ley está obligada por la Ley de Acceso a la Información Pública, a dar esta información. Luego, por el otro lado, también está la Contraloría General de Cuentas, ¿no? La Contraloría General de Cuentas es importantísima en este tema. La opacidad con que se están gastando los recursos dentro del Congreso es preocupante, y más aún cuando la Contraloría no cumple su papel, siendo muy sospechoso también de que haya sido electo también por los mismos diputados, ¿no? Como alguien que fue electo por los mismos diputados va a llegar a fiscalizarlo, ¿no? Entonces es un tema también de control interno, de control institucional entre los diferentes entes públicos, ¿no? Como en este caso de rendición de cuentas, como lo debería hacer la Contraloría General de Cuentas. Y en ese sentido, Gabriel, actualmente la Procuraduría de Derechos Humanos es la entidad que tiene que velar porque se dé toda la información con la Ley de Acceso a la Información Pública, pero ¿creen ustedes que está cumpliendo esa función o debería de existir un ente independiente para que vele por que se cumplan con los mecanismos de dar la información? Yo creo que si ya existe esa función, ya está dentro de un marco legal y es una responsabilidad de la Procuraduría de Derechos Humanos, pues tienen que actuar sobre eso, ¿verdad? Y ver cómo se puede garantizar que esa información esté ahí. Yo estaba viendo que una de las razones, o si no me equivoco, una de las razones principales era por la seguridad de los empleados de publicar sus salarios. Pero yo me pongo a pensar, es como son las reglas de trabajar para el Estado, ¿verdad? Hay una ley que obliga a que esa información sea accesible. Es como que si yo trabajo en una empresa que usa uniforme, yo no quiero usar uniforme porque me van a asociar con esa empresa. Esas son las reglas de trabajar ahí. Y la gente que accede a trabajar al Estado debería de conocer de antemano que pues, su información tiene que estar disponible porque hay una ley que así lo exige, ¿verdad? De hecho, es el mismo sindicato o los diputados se amparan bajo lo que dice el sindicato de decir o no, o revelar o no la información que se tiene. Entonces, ¿tiene poder el sindicato de decirle a los diputados cómo deben efectuar o cumplir la ley que ellos mismos elaboraron? Claro, yo creo que eso es importantísimo, que como un sindicato va a estar por encima de la ley misma, ¿no? En el expediente que usted hacía alusión, Jessica, el Departamento Jurídico del Congreso hizo una consulta a los trabajadores del Congreso de si estaban o no de acuerdo a que publicaran y que nos dieran la información de su salario y de sus puestos, ¿no? Obviamente eso está ya por ley establecido en la Ley de Acceso a la Información Pública, en el artículo 13, donde está, y en el artículo 10 también, de que todos los... Y aquí no estamos hablando solo de trabajadores, como decía Gabriel, son funcionarios públicos. Entonces también es importante tener esa visión, ¿no? Que son funcionarios públicos y se deben al trabajo por el bien común, al trabajo del Estado, ¿no? Entonces es realmente preocupante que el sindicato sea quien presione. Aquí hay una alianza generalmente hecha por el sindicato, los dirigentes de los sindicatos, los presidentes mismos del Congreso de la República y el director general del Congreso. Yo con llevo 4 años de estar solicitando información de acceso de los empleados, específicamente nombres, salarios. En 2012 fue la última vez que se publicó y se publicó porque se filtró la información, no porque la hayan otorgado. Entonces, y todas las veces me han respondido exactamente lo mismo. ¿Qué mecanismos legales se pueden tomar ante una respuesta repetitiva que obviamente viola la ley? Pues yo creo que en general algo que refleja eso es una falta de voluntad, porque está bien, puede ser hasta cierto punto comprensible el tema de seguridad, pero no están ofreciendo alternativa, es simplemente no damos la información, sabiendo que tienen que cumplir con una ley. Entonces normalmente si está la ley y creen que esa no es la mejor forma de cumplir esa ley, hay que buscar alternativas y ellos no las están buscando, ¿verdad? Ellos, siendo su responsabilidad. También vemos ahora algo que no había pasado antes, y es que el Ministerio Público, con el apoyo de la CICIG, ya presentaron los primeros casos de corrupción dentro del Congreso con las plazas fantasmas en el caso Muadi. Entonces eso al mismo tiempo alimenta esa indignación en la ciudadanía al corroborar de que efectivamente dentro de ese enorme presupuesto que maneja el Congreso
se está utilizando para plazas fantasmas, que se está prestando a robos, ¿verdad? Y a la corrupción. Entonces, también existe esa nueva variable de sanción social y de vigilancia ciudadana que antes no era tan fuerte, por así decirlo, y que ahora sí, nosotros en la página de Justicia nos están llegando muchísimos mensajes pidiendo que vayamos al Congreso. Pero ¿será que a los diputados ya les cayó el 20, coloquialmente dicho, porque siguen gastando en Oyster House, por ejemplo, para una invitación de almuerzo, o gasolina de yates? O sea, ¿será que a ellos ya les cayó, ya se dieron cuenta que la población está molesta con lo que ellos están haciendo? Yo creo que no, considero que no, que definitivamente pasa también porque esos gastos los hacen estar desvinculados también de los valores y de las denuncias que está haciendo la ciudadanía, ¿no? Hacen una élite política que se desvincula totalmente de los intereses de la sociedad. Justamente eso sucede en cualquier sociedad en donde esas grandes diferencias hacen que se desvincule también de quien lo colocó ahí, ¿no? En realidad fue el pueblo a través de una votación general, ¿no? Entonces también ellos no se han dado cuenta de que esto requiere cada vez de más atención. Los ciudadanos cada vez están poniendo más atención en el Congreso y cuando ellos se den cuenta de esta situación ya va a ser muy tarde, ¿no? Como le pasó al diputado Moadi. Incluso nosotros, meses antes de que descubriera la CICIG y el MP el caso de las plazas fantasma durante su presidencia del Congreso, nosotros lo entrevistamos a él, vamos a estar posteando el video en las redes para que lo puedan conocer, y el mismo diputado Moadi declaraba que el Congreso era una de las instituciones públicas más transparentes. ¿Cómo vemos que después, unos meses más adelante, él es el que está acusado de haber mantenido esas plazas fantasma? ¿Y qué hacer con esos pactos colectivos que establecen que cada año se debe dar un incremento del 10%? Si vemos que afuera del Congreso hay varias personas que no ganan ni siquiera un salario mínimo, ¿cómo quitar esos pactos colectivos que están incrementando más el gasto? Yo creo que aquí hay que también sumar a esta lucha contra la corrupción y contra la opacidad que se está ejecutando a la Procuraduría General de la Nación, ¿no? Se deben declarar lesivos para los intereses del Estado este tipo de medidas presupuestarias que están afectando totalmente las finanzas públicas. Realmente el papel de la Contraloría, de la Procuraduría General de la Nación y lastimosamente el papel de la Procuraduría de los Derechos Humanos, que solamente tiene en carácter de conciencia las denuncias, no es vinculante. Realmente vemos como casos como el INAI en México, que es el Instituto Nacional de Acceso a la Información, es una institución autónoma y que es vinculante administrativamente las sanciones que ellos imponen a los funcionarios públicos. En este caso la PDH, y debemos de respetar la labor que hace la PDH, pero también debemos de buscar mecanismos como una entidad autónoma que realmente pueda fiscalizar este tema, ¿no? Y volviendo también un poco a lo que se mencionaba antes, también es ahí también donde se vuelve también un caso de voluntad, porque yo creo que estamos en un tiempo muy particular, que es que acaba de haber elecciones, ¿verdad? Hay muchos diputados que no fueron reelectos, muchos otros que sí, especialmente los que tienen antejuicios y casos sí fueron reelectos. Entonces es un tiempo muy particular y lo vemos reflejado, por ejemplo, en la Comisión de Finanzas, ahora mismo en el Congreso, que se han salido, me parece que son 3 de los 5 diputados que tienen antejuicios, se han salido de la comisión. La pregunta es, ¿eso responde a una presión social o ciudadana o responde a cuestiones que se están dando detrás de bambalinas por la nueva configuración de poder por las elecciones, ¿verdad? Entonces ahí es donde no sabemos determinar exactamente qué tanto están ellos o qué tan sensibles son a lo que está pasando en las calles. Lo que sí es definitivo es de que no se va a quedar ahí, ¿verdad? Nosotros como ciudadanía sí estamos dispuestos y lo vamos a hacer más convocatorias enfocadas al Congreso porque sabemos que ahí es un punto neurálgico de corrupción en el Estado, ¿verdad? Tenemos que hacer una pausa, pero ya regresamos a nuestro programa Diálogo Libre. Si ignoras lo que sucede en el país, nunca serás libre. Pero si realmente quieres ser libre, lee, investiga, piensa. Infórmate a la mañana, al mediodía, en el bus. Y si no has empezado o sientes que no es para ti, entiende que ser libre no tiene edad ni condición social. Es por eso que Soy Prensa, soy libre. Prensa Libre, un periodismo que evoluciona.
Estamos de regreso en el programa Diálogo Libre. Estamos conversando sobre los gastos elevados en el Congreso. Con nosotros se encuentra Gabriel Guer, él es representante del Movimiento Justicia Ya, y Ángel Estuardo Ramírez, director de Congreso Transparente. Antes del corte usted hablaba sobre algunas convocatorias que se están realizando para ejercer algún tipo de presión ante el Congreso de la República. ¿Encaminadas a qué irían esas protestas? ¿Para exigir qué tipo de aprobación de leyes? ¿En qué sentido? En general, podríamos decir que van enfocadas al tema del presupuesto, que es algo clave y que se tiene que solucionar hasta finales de noviembre. Tenemos también la situación de la información, que creemos que es algo clave y es una ley que hay que cumplir. No cumplirla es ya en cierta forma corrupción. Ahí se presta mucho a la corrupción. Y por supuesto también las reformas que se vienen exigiendo desde abril, que son las reformas a la ley electoral y otras leyes clave como la de compras y contrataciones del Estado, ¿no? ¿No sería hasta cierto punto importante incluir dentro de este mismo paquete de leyes que se ha estado solicitando hacer cambios o reformas a las leyes de acceso a la información para poder en determinado momento hacer vinculante la propuesta, la acción que pueda tomar la Procuraduría de Derechos Humanos? Porque hasta ahorita solo es una sanción simbólica. Exacto, prácticamente simbólica. Entonces, ¿qué se puede hacer ahí? Yo creo que ahí quiero mencionar tres temas diferentes. Primero, la Ley de Acceso a la Información Pública, como bien dice, necesita ya de reformas. Una ley que se entregó en el 2008 y que las condiciones han cambiado y no han habido reformas a esta ley. Segundo, reformas a la Ley Orgánica del Legislativo. Definitivamente necesitamos reformar ciertos aspectos de la Ley Orgánica del Legislativo para fortalecer temas de transparencia y de rendición de cuentas. Y tercero, también empezar a hablar ya de temas como de ética legislativa y de cómo nosotros podemos buscar reformas para fortalecer las multas y sanciones que se hacen a lo interno del Congreso. La Comisión de Régimen al interior del Congreso creo que es un punto fundamental que no está legislado aún en el Congreso de la República. No hay funciones, no hay cómo se integra, más allá de que sea la Junta Directiva, pero creo que debería haber una Comisión de Régimen Interior que esté conformada por diferentes bancadas, que tenga decisiones vinculantes al interior del Congreso y que realmente se puedan aplicar sanciones severas a aquellos diputados que incumplan con las normas y códigos de ética del Congreso. Otro punto que usted decía, muy importante, no sé cómo lo ve Gabriel, en el caso de la lesividad del pacto colectivo, un 10% de incremento anual, empleados que ahorita muchas veces se denunció a través de los medios de comunicación, de hecho en varias investigaciones de prensa libre se dijo sobre el clientelismo que hay en cómo hacer la contratación de personal, incluso hasta con favores sexuales. Entonces, ¿cómo podemos hacer o cómo se puede hacer, además de la lesividad, poder mejorar esos mecanismos de contratación y transparencia en un proceso de contratación de personal? Eso es justamente una de las 4 leyes que se han estado discutiendo entre grupos ciudadanos y colectivos, instituciones de la sociedad civil, y es justamente la ley de servicio civil, ¿verdad? Y esa es la que regula toda esa parte de contrataciones, qué puestos son políticos, qué puestos son puramente administrativos, cómo se va a evaluar el desempeño de las personas que estén trabajando para el Estado, y qué sanciones pueden y se tienen que hacer, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, sí es importante. El pacto colectivo del Congreso es uno de los tantos pactos colectivos que hay en el Estado que realmente pueden ser declarados lesivos, ¿verdad? Y nosotros, como en general, la ciudadanía en general, tenemos que estar vigilantes justamente a ese tipo de cosas. Y lo bueno es que en estos 5 meses hemos visto que existe ese interés. Antes no había mucho interés en esto porque son temas tal vez muy elevados o abstractos o complejos, pero ahora existe el interés por enterarse de qué está pasando y por qué es así. Nadie, o por lo menos de mi círculo, ¿verdad? Nunca hablamos de un tema como un pacto colectivo en el Congreso, y ahora son conversaciones que se tienen con los amigos o en la familia. Entonces eso también es un reflejo de ese interés y decir, bueno, aquí está pasando algo que aparentemente no es correcto, no es algo que realmente esté sirviendo al país, sino es al revés. Y nosotros como ciudadanos, ahora ya habiendo sentado un precedente, sabemos que podemos exigirlo, que debemos exigirlo y que puede darse consecuencias favorables. Más del 50% de los diputados para el próximo, la octava legislatura, son nuevos. Esto crea
algún cierto punto de esperanza en que las cosas puedan cambiar, o nos va a suceder lo mismo que con la legislatura, con esta legislatura que eran 80 diputados nuevos y al final de cuentas no sé. Yo creo que en ese sentido es un arma de doble filo, porque por un lado pueden significar mucha esperanza de que va a existir esa voluntad, que es gente que estuvo viendo lo que ha pasado en las calles, el trabajo que ha estado haciendo el Ministerio Público y la CICIG, y que se han lanzado a optar a un puesto en el Congreso y que lo han logrado y que ahora, bueno, tienen una responsabilidad, pero por otro lado también existe la posibilidad de que pues, pertenezcan a las mismas estructuras, y eso lo hemos dicho en Justicia ya desde hace unos meses, ¿verdad? Han caído figuras, pero tienen que caer las estructuras, porque si no vamos a estar pidiendo renuncias todo el tiempo, ¿verdad? Entonces son dos luchas paralelas, ¿verdad? Por un lado, pues las personas que están cometiendo actos de corrupción y que tienen que renunciar y que tienen que ser llevadas ante la justicia, pero paralelamente hay que ir trabajando el tema de las estructuras a través de las leyes, a través de... esta nueva legislatura o este nuevo gobierno, pues es en cierta forma una oportunidad de realmente apostar por esos cambios y esas reformas profundas que todos los sectores estamos exigiendo. Son varias las personas que se están comunicando a través de las redes sociales. En nuestra fanpage les consultamos cómo reducir este gasto. Yuli Monterroso dice, tanto en comida, que comen, oro o qué onda. Por favor, tanto dinero derrochado en comida para esas ratas y muchos que votaron por los mismos diputados. Quede quien quede, el nuevo gobierno tendrá que reducir los gastos de comida. Magdalena González dice, qué exageración, ¿en qué se lo gastaron? Miguel Stone dice que ellos paguen sus gastos con su sueldo, que no lo pague el Estado. Nico Ache dice, se puede reducir estos gastos y todos estos corruptos del Congreso que sean revocados de sus cargos. Rudy López, pues según con el sueldo que tienen es suficiente para que cada uno pague lo que come, ya que se dan el lujo de comer, gastar el dinero del pueblo y todavía se les paga un buen salario. Eva Consuelo refiere, ¿cuántas plazas podríamos ocupar si sacáramos a toda la parentela que tienen estos ladrones? Esta desde la abuela hasta el tataranieto, refiere Eva Consuelo. Y también Carola García dice, ¿cuántas personas podrían comer? No a cuántas familias del Cambray podrían ayudar, refiere Carola García. O es obvio, pues, la inconformidad que se puede leer a través de las personas que se están comunicando con nosotros en el programa. ¿Y creen ustedes que en cierta manera hay gastos que se pueden justificar? Por ejemplo, se habla de la compra de un estetoscopio, de una celebración para el Día de la Secretaria y de alimentos para los diputados. ¿Cómo justifican ellos este tipo de gastos? Bueno, ustedes que vieron definitivamente hay gastos que pueden ser justificables, no principalmente porque hay dónde existir, dónde tienen que existir esos gastos, ¿no? Hablas del estetoscopio, hay una clínica a lo interno del Congreso, no es una justificación, pero hay dónde se puede. Donde sí yo no estoy completamente en contra es en que se tenga que usar el presupuesto público para los gastos del sindicato. Realmente, como bien, vimos una nota hace unos cuantos días también que estaban solicitando el 15% para los gastos de su convivio. Realmente un convivio es necesario para los intereses del bien común del Estado de Guatemala. Habían compras también por zapatos y por tenis, ¿no? O sea, de alguna forma. Pero definitivamente el Congreso no debe estar sufragando los gastos de un sindicato simplemente porque ellos puedan ejercer presión y amenazarlos de que va a detenerse las funciones del Congreso, etcétera, etcétera, ¿no? Realmente son privilegios que no se le tienen que dar a un sindicato público, principalmente porque son recursos del Estado y que deben de estar declarados para el bien común, para los intereses del Estado, ¿no? Un aspecto importante es a la mayoría de los que estamos en empresas privadas nos miden por productividad. El Congreso tiene funciones establecidas en la Constitución y una de ellas es legislar. Este año solo lleva 3 decretos y comenzó a legislar o comenzó a tener sesiones productivas a raíz de la renuncia de la vicepresidenta Roxana Valdetti. Entonces, ¿cómo podemos medir el trabajo de los diputados cuando también se sabe y es conocido a voz abierta
que las comisiones de trabajo en su mayoría no se reúnen y lo que hacen es que los días de pleno se les pasa la hoja para que ellos firmen. O sea, su labor de fiscalización no se está realizando, las interpelaciones están paralizadas, no hay labor legislativa. ¿Cómo medimos la productividad? Pues como en las empresas, la productividad se mide a partir de datos y de indicadores. Y como decimos también en justicia, sin datos no hay fiesta. Entonces no podemos, o sea, si la poca información que tenemos ahorita, como estos gastos de los zapatos o las facturas que se encontraron de comidas en restaurantes de lujo, etcétera, nos da solo un indicio de todo lo que puede estar pasando ahí. Y si no tenemos acceso a esa información, ¿cómo podemos medir? ¿Cómo podemos evaluar? ¿Cómo podemos fiscalizar? ¿Cómo podemos exigir cambios, mejoras o reformas si no sabemos exactamente qué está pasando ahí y cómo se pueden amarrar esos indicadores a productividad? Pero ¿cuál debiera de ser el parámetro en este momento? O sea, de poder decir el Congreso sí está haciendo una labor efectiva para los intereses de nosotros que somos los que estamos esperando algo de ellos. Claro, es una situación que se ha convertido como muy controversial, ¿no? Porque realmente, ¿cuáles son los indicadores? Nosotros estuvimos haciendo investigación sobre qué ha producido el Congreso durante esta última legislatura. Únicamente el 18% de todas las iniciativas conocidas se han convertido en decretos. Es decir, ahí hay uno de los datos duros, quizás que son muy fríos los datos de alguna manera, pero que realmente nos dan esos indicadores, ¿no? Solamente 3 puntos resolutivos, cuando en una legislatura, en la 6ª legislatura, habían alrededor de 120 puntos resolutivos, ¿no? O sea, a este Congreso ya ni le interesa posicionarse frente a los temas del país, ¿no? Que para eso son los puntos resolutivos. Aquí se han posicionado 3 veces y uno fue muy controversial, que fue para el caso del genocidio, ¿no? Entonces, también ese tipo de desvinculación a la sociedad nos da un parámetro también importante para medir qué tan reconocidas son las necesidades de la ciudadanía por parte de los diputados. Y luego también datos tan simples como ausencias. Que eso han estado haciendo, por ejemplo, ellos un trabajo excelente en ese sentido de socializar esa información y realmente volvemos al tema de la voluntad, ¿verdad? ¿Qué tanta voluntad hay cuando hay ausencias permanentemente? ¿Verdad? Lo vimos también en los meses previos a la votación por el antejuicio del expresidente, ¿verdad? Que los de la bancada de líder no estaban llegando. Aunque las ausencias en determinado momento también lo han utilizado como una estrategia parlamentaria de ausentarse para evitar un quórum que permita aprobar un tema que a ellos no les conviene. Entonces, ¿cómo medir realmente todo este trabajo que se está realizando? Y también eso que menciona Jessica ahorita es importante, porque utilizan las excusas de que están en sus distritos cuando realmente no lo están haciendo únicamente para no asistir a las sesiones. Entonces también es una falta también a la representatividad de su distrito electoral, porque están se están excusando de que están presentes en su distrito haciendo trabajo de fiscalización o de representación de la ciudadanía cuando realmente no lo están, ¿no? Entonces también es un fraude más al elector que los puso ahí como representantes de su distrito. ¿Puede lograr algún cambio en estos últimos meses en el Congreso? ¿Dar alguna muestra de que tienen voluntad en los pocos meses que ya quedan de este año? ¿O simplemente van a culminar un periodo igual con el rechazo de la sociedad? ¿Cómo lo ven ustedes? Oportunidades de hacerlo tienen. Está el tema del presupuesto, está el tema de la información, ¿verdad? Que haya un cambio ahí y que dejen o permitan que todos accedamos a esa información. Están las oportunidades, están también las propuestas de ley que no representan realmente lo que se ha estado pidiendo, ¿verdad? Y que aún así, por ejemplo, la ley electoral y de partidos políticos ya pasó a la Corte de Constitucionalidad, a pesar de que la Comisión de Asuntos Electorales le hizo cambios de cosas de fondo y claves que una plataforma nacional y un Tribunal Supremo Electoral estaban exigiendo. Entonces está todo ese juego, ¿verdad? Y el juego del quórum también, que al final son cosas de que se tienen que ser interpelados por la sociedad desde el hemiciclo, y eso no lo están permitiendo, ¿verdad? Entonces oportunidades hay, pero yo honestamente no quiero ser pesimista, pero dudo que exista esa voluntad, ¿verdad? De momento no hay muchas muestras de que haya esa voluntad. Y yo considero también que una de las labores más importantes que tiene que hacer el Congreso ahora es ver a sí mismo, ver hacia adentro, ver qué aspectos tiene que reformar dentro de sí mismo para poder demostrar esa misma voluntad política, esos mismos cambios que pueden fortalecer la toma de decisiones y de la legislación hacia lo externo, nos puede servir también a nosotros
para decirles a ellos, a lo interno también tienen que reformarse, tienen que haber reformas muy profundas dentro de la ley orgánica del Congreso, el régimen de servicio civil interno del Congreso, las contrataciones por oposición que se tendrían que dar de algunos puestos importantes del Congreso, quienes son clave para la dirección legislativa, la dirección administrativa, el director general. Esos son puestos clave que el Congreso tiene que ver hacia adentro también para reformar ciertos aspectos importantísimos en transparencia y en rendición de cuentas. Incluyendo temas como las comisiones de trabajo. Claro. Tenemos una de frontera sur, de desminado, paz y desminado, entonces realmente están ellos resolviendo las necesidades de la población. Pues definitivamente no, porque otra vez volvemos a un tema también de productividad. ¿Cuáles son los resultados reales, concretos que nosotros podemos decir está teniendo esta comisión, esta otra comisión? ¿Qué propuestas de ley se están haciendo? ¿En qué casos se están trabajando? ¿Dónde podemos ver eso? ¿Dónde podemos saber nosotros como ciudadanos que lo están haciendo? Y definitivamente creo que es un llamado, sobre todo a los que van a ingresar nuevos, ¿verdad? De realmente, como decía, ver hacia adentro, ver hacia ellos y cuál es su verdadera obligación y su función y su responsabilidad hacia todo el país. Yo le apostaría mucho a la transparencia también y la rendición de cuentas de las comisiones. Realmente las comisiones son un elemento clave que no le hemos dado importancia muchas veces. Como bien decía Jessica, muchas veces las comisiones no se reúnen y solo cobran las dietas por estar firmado un acta, ¿no? Cuando haya publicidad de lo que pasa dentro de las sesiones de comisión, cuando se pueda comprobar realmente la asistencia de los diputados a esas comisiones, en ese momento vamos a tener mejores avances en ese sentido. Las comisiones siguen siendo importantísimas. Se nos ha acabado el tiempo, pero antes de culminar el programa quisiéramos una conclusión breve de ambos. Ustedes lo han mencionado a lo largo del programa, pero en base a una pregunta, ¿cómo reducir los gastos elevados en el Congreso? Para reducirlos necesitamos saber qué gastos hay exactamente, necesitamos medirlos, necesitamos esa información, que cumplan con la ley de acceso a la información y provean esa información. Necesitamos que la ciudadanía sigamos vigilantes y fiscalicemos desde nuestros espacios, desde la calle, lo que está sucediendo y exijamos que se maneje un presupuesto adecuado a la realidad del país y de acuerdo también a los resultados que están dando cada bancada y el Congreso en general. Yo considero que hay dos elementos importantes. Por un lado, reducir la opacidad en el gasto administrativo, tanto de personal como de la ejecución de gastos de representación, fondos rotativos. Los fondos rotativos son importantísimos. Por ese sentido hay que reducir la opacidad a través de estándares de calidad de acceso a la información pública y de estándares de publicación de información y de lucha contra la corrupción. Y por el otro lado, reformas, definitivamente reformas a la ley orgánica del organismo legislativo, reformas a la del servicio civil interno del Congreso y reformas a la ley de acceso a la información pública para establecer más sanciones más severas a los diputados y a la falta de acceso a la información pública de un ente tan importante. Gracias por habernos acompañado. Les recuerdo que a las 5 de la tarde tenemos un resumen de noticias por Prensa Libre TV y a las 19 horas tenemos el noticiero estelar Prensa Libre Hoy.